que años antes de que él naciera, su padre Abraham, originario de Ur de los Caldeos, y su madre Sarai, mujer estéril de edad avanzada, se fueron a vivir a la zona de Mamre. Él conoce la historia, pero vamos a hacer un recordatorio para meternos más en ello y ver qué enseñanza sacamos de esto. Que Dios nos va a mostrar la enseñanza de esta noche. Amén, hermanos. Amén. Se fueron a vivir a la zona de Mamre, cerca de Hebrón, donde vivían en carpas. Los dos, decepcionados, Abraham y Sarai, de no tener hijos, un heredero, y ya con la edad avanzada, pensaron en dejarle su herencia a uno de sus mayordomos, esclavo, nacido en su casa. Pero Dios habló a Abraham y le dice que no heredará su mayordomo, sino un hijo suyo. Él le creyó a Dios. Pasan los años y su esposa Sarai, al no ver que quedaba embarazada, al no ver la promesa cumplida, así como ella quería y a su tiempo, se desesperó y quiso ayudarle a Dios para que su esposo tuviera descendencia, así como nosotros a veces nos desesperamos al no ver pronto lo que le hemos pedido a Dios. Y en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra impotencia, en medio de nuestra falta de paciencia, a veces también le queremos dar una ayuda a Dios o una ayudita a Dios. Queremos ayudarlo en vez de esperar. Simplemente porque Dios no lo hizo al tiempo de nosotros. Pero dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pues esto hizo Sarai, madre de Isaac. Le ayudó a Dios, pero las decisiones sin una dirección espiritual pueden traer consecuencias desagradables a toda una generación. Ella le dio a su esposo una de sus sierva egipcia de nombre Agar, cuando Abraham tenía 86 años. 13 años después, cuando Abraham ya tenía 99 años, Jehová le vuelve a hablar y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y hace pacto con él y le dice que lo multiplicará en gran manera. Le cambia el nombre a Abraham por Abraham, porque significa padre de muchedumbre de gente. También le cambia el nombre a su esposa Sarai, la bendice y le da el nombre de Sara. Abraham, al escuchar eso, se postra sobre su rostro, se ríe y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Abraham lo dijo en su corazón, así como creyendo que era algo imposible para el humano. Pero como Dios conoce nuestro corazón, Abraham no lo dijo, sino lo pensó en su corazón. Y Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Y Dios le responde: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. No solo le iba a dar descendencia, sino que iba a confirmar el pacto también en sus demás generaciones, en sus descendientes. Y esta palabra la podemos ver cumplida también en nosotros. Nosotros somos coherederos de la gracia a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 3:6 que los gentiles, nosotros, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y
nace Isaac. Génesis 21:2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y su vida comienza como un milagro y el cumplimiento de la palabra de Dios. Isaac, su nombre significa risa, ya que Abraham y Sara rieron cuando Dios les hizo la promesa. No rieron en burla, como lo dije ahorita, sino que siendo ancianos, ¿cómo podían hacer padres? Así como es imposible, ¿verdad? Y fue así como fue nacido de la promesa, por la promesa de Dios, la fidelidad de Dios y por el poder de Dios, no por capacidad humana, demostrando así que nada es imposible para Dios. Amén, amén. La promesa del pacto de Abraham viene pasando a Isaac. Crece Isaac aprendiendo a confiar en Dios a través de importantes experiencias vividas y también lo que su padre le contaba, ya que en ese tiempo no tenían Biblia, sino que vivían el periodo o ley patriarcal, que se pasaban las experiencias, las historias, los milagros de Dios, el temor y la fe a sus hijos. Una de sus experiencias, que todos conocemos esta historia, que fue cuando Dios probó a su padre Abraham en Génesis 22:2, que un día le dice Dios a su padre que lo lleve al monte de Moriah y lo ofrezca en sacrificio. Casi siempre cuando vemos esa anécdota, siempre lo vemos desde la perspectiva de Abraham y pocas veces lo vemos desde los ojos de Isaac. Pero viéndolo desde Isaac, pues Isaac fue obediente, sumiso y con mucha confianza, primeramente a Dios y a su padre. Hoy en día, cuando un padre le dice a veces a un hijo, haz esto, haz lo otro, y a veces les contesto, los he oído que les contestan, y yo, ¿por qué? Que lo haga mi hermano, ¿verdad? Pero Isaac se habla de él que era un joven muy obediente a su padre. Cuando su padre le dijo que iban a ir a ofrecer sacrificio a Dios, caminaron hacia el monte, llevaban 2 criados, no iban solos, y al tercer día, al divisar el monte de lejos, fueron ellos 2 solos. Abraham le dice a sus siervos que esperen ahí, le dice, esperen aquí con el asno y el muchacho, y yo iremos allá, adoraremos y volveremos. Isaac cargó la leña, dice la palabra de Dios en Génesis 22:6, y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Él, en obediencia a su padre, llevó cargando la leña hacia el lugar donde iban a hacer la adoración. Isaac, al no ver el animal para el holocausto, le pregunta a su padre, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Después, ya estando en el monte, en el momento del sacrificio, de seguro que, o tal vez, ¿verdad?, que Isaac hasta ayudó a su padre a acomodar la leña. Y ya estando todo acomodado, fue cuando fue atado de sus manos. Él entendió que él era la ofrenda. Abraham era hombre anciano cuando él nació. Ahora, en este momento en que fue para ser sacrificado, ya no era un niño, porque él mismo llevó la leña. Un niño no va a llevar la leña cargando. Dicen los historiadores que ya era un joven o casi 25 años, más o menos.
él pudo llevar la leña por sí mismo, y también se cree que porque él tuvo la madurez de dejarse por su papá hacer eso. Eso dicen los historiadores, no lo dice la Biblia. Luego él ver ya atado de manos arriba de la leña y ver que su papá levanta el cuchillo para el sacrificio. Dice Génesis 22:9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En esos tiempos era muy común que la gente hiciera sacrificios humanos, y a veces eran sus propios hijos. Por eso Abraham, cuando le pidieron eso, él pensó que debía hacerlo también, nada más que los otros lo hacían a los dioses paganos. Abraham fue un hombre de fe, ahora lo sabemos. Fue el que está en la lista del pabellón de la fe en Hebreos 12. Pero aunque Abraham no degolló o sacrificó a su hijo Isaac literalmente, pero sí lo hizo de voluntad, lo sacrificó de voluntad, de entrega total y de confianza a Dios, demostrando que el verdadero sacrificio que Dios anhela es un corazón sincero, contrito y humillado. Un corazón que pone en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. Y en el último instante Dios proveyó el carnero para el sacrificio, dejando a Isaac con vida. Dice Génesis 22, 13, 14. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová provea. Aunque Dios no permitió que sucediera eso, esto prefiguró el amor de Dios hacia nosotros, como con el sacrificio de Jesucristo. Un amor que lo dio todo por nosotros. Isaac fue llevado a ese monte y él iba a ser sacrificado por su padre, y él estuvo dispuesto a hacerlo. En Isaías 53:7 dice que Cristo como cordero fue llevado al matadero. Estoy comparándolo. Isaac no se defendió cuando su padre lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Mateo 27:14 dice: Jesús ante Pilatos guardó silencio. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Isaac llevaba la leña sobre él en obediencia a su padre, como Cristo llevaba la cruz sobre él hacia la crucifixión. Estando en la condición de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios proveyó el cordero, salvando la vida de Isaac, como Dios nos dio a Jesucristo, su único hijo, para salvar nuestra vida. La diferencia es que Isaac iba a dar su vida para una ofrenda a Dios, y Jesucristo dio su vida por toda la humanidad. Gloria a Dios. Poco después, cuando ya Isaac tenía 40 años, su padre busca esposa para él. Mandaron a un criado suyo con 10 camellos y regalos hacia
Mesopotamia. Se acercó a un pozo de agua junto con sus camellos a la hora que las hijas de los varones salían por agua al pozo de agua. Y la señal de que quién iba a ser la esposa de Isaac era que la doncella que le dijera: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, ella sería la elegida. Y precisamente así respondió Rebeca cuando le pidieron agua junto al pozo. Y así fue como ella se convirtió en la esposa de Isaac. Después Dios habló con Isaac, así como había hablado con Abraham, su padre. Como Dios le había dicho desde antes de que fuera concebido Isaac, le había dicho Dios a Abraham que confirmaría el pacto con su hijo directamente. Y así fue, Dios lo hizo y lo cumplió. Y le dice a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y el pacto ahora fue transmitido ya directamente a Isaac. Isaac prosperó en la tierra de los filisteos, se enriqueció hasta ser muy poderoso. Dios lo bendice material y espiritualmente, continuando el legado de su padre, abriendo pozos de agua, los mismos que su padre también había abierto, pero los filisteos los habían tapado con tierra por envidia. Unos los abrían, otros se los quitaban, porque al principio los filisteos peleaban, o sea, querían correrlo de ahí. Le decían a los pastores de Isaac: esta agua es nuestra. Se enojaban, querían pleito con él. En Génesis 26, 18 lo dice. Querían de alguna manera que él se fuera de ahí de sus tierras. Pero Dios le prosperaba cada día abriendo nuevos pozos. Dios le tranquilizaba cuando él tenía temor y le recordaba la promesa que le había hecho a su padre Abraham y a él. Isaac también aprendió la paciencia en la oración, porque Rebeca, su esposa, al igual que su madre Sara, también era estéril. Él oró durante 20 años para que su esposa pudiera tener hijos, ellos tener descendencia. Y esa petición a Dios no le dio un hijo, sino dos: Jacob y Esaú. Experimentando Isaac nuevamente la fidelidad de Dios al ser padre. Siendo Isaac padre de Jacob y Esaú, se convierte en la siguiente etapa, la familia de la siguiente etapa del plan de Dios. Pero había una debilidad humana en la relación familiar. Génesis 25, 28 dice que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Cada quien tenía su hijo favorito. Había preferencia entre sus hijos. Y llegó el tiempo en que Isaac tenía que darle la bendición a su primogénito. Y bendijo a Jacob en lugar de Esaú. Él queriendo bendecir a Esaú, su hijo favorito, pero Rebeca y Jacob planearon un plan para obtener la bendición. Jacob, de piel lampiña, se disfraza con piel de animales para parecerse a su hermano Esaú, que era de piel vellosa, engañando a su padre ciego ya por la vejez. Isaac lo bendice creyendo que es Esaú. Lo bendice declarando que será señor de sus hermanos y que las naciones se inclinarán a él. Pero luego, cuando Esaú descubre el engaño, hizo una muy amarga expresión y lloró amargamente
y decide matar a su hermano. E Isaac, al darse cuenta, ya no puede cambiar la bendición que le dio a Jacob, pero le dice a Esaú: por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Eso enojó más a Esaú, y Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y de esa forma fue pasado ahora el pacto de Isaac a su hijo Jacob en la bendición. Después Isaac envía a Jacob a buscar esposa y confirma la promesa sobre él. Pasa el tiempo y muere Isaac a los 180 años en Hebrón, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos, ya que su esposa Rebeca ya había muerto. Isaac termina su vida en paz y con mucha fe. Si usted quiere saber la continuación ahora siguen los hijos de Isaac, venga los viernes, no falte los viernes, como decía un comercial antes, mismo canal, misma hora. Si Cristo no viene antes, pero si Cristo viene antes, pues no venga, hermano, porque si se queda no vamos a estar aquí. ¿Qué podemos ver de la vida de Isaac? Isaac repitió los mismos errores que su padre, Abraham. Porque Isaac no era perfecto. Isaac, al igual que su padre, sintió miedo al vivir entre extranjeros. Abraham tuvo que dejar sus tierras y llegar a otras tierras nuevas. E Isaac, cuando le quitaban los pozos de agua o se los peleaban, él también tenía miedo. Pero Dios los consolaba hablando con él y recordándole la promesa. Isaac, al igual que su padre, en lugar de confiar en Dios, los dos mintieron diciendo que sus esposas eran sus hermanas y no sus esposas, para protegerse de que no los mataran, ya que tanto Sara como Rebeca eran de hermoso parecer. Lo hicieron al llegar a esas tierras desconocidas. Abraham mintió en Génesis 20:2 y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Isaac lo dijo en Génesis 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Isaac, al igual que su padre, también tuvieron favoritismo por uno de sus hijos. Ese favoritismo creaba la división en su familia, con Abraham queriendo proteger a Ismael y Sara diciéndole que lo eche de su casa. Con Isaac en Génesis 25:28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Pero Dios permaneció fiel a su pacto a pesar de sus errores. La promesa de Dios no dependía de la perfección de Isaac. Incluso después de sus errores, Dios le reafirmó su pacto que había hecho con su padre. Isaac prosperó gracias a la gracia de Dios, no por sus propios méritos. Dios bendijo a Isaac no porque fuera perfecto, sino porque Dios es fiel. Podemos ver también en Isaac y en muchos personajes bíblicos que no eran perfectos, tenían errores, y sin embargo Dios los usaba. Isaac y ellos fueron usados por Dios porque día a día se dejaban ir transformando por él. Y eso me anima a mí también, porque yo no soy perfecta. No somos perfectos,
pero Dios quiere usarnos. Dejemos que Dios nos vaya transformando cada día. Los seres humanos fallamos. Las familias a veces se van repitiendo los mismos errores, los mismos patrones de errores. Pero Dios sigue escribiendo su historia en nuestras vidas. Su pacto avanza a pesar de nuestra debilidad. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Veamos que nuestros fracasos en el pasado no determinen nuestro futuro, porque Dios tiene propósitos con nosotros. Dios muestra su gracia y usa a las personas a pesar de que no somos perfectos, pero con la perspectiva de ya no volver a cometer esos mismos errores. Se trata de aceptarlos, de arrepentirnos y dejar que Dios nos vaya puliendo cada día, que nos vaya transformando hasta llegar a ser como Él quiere. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a ser cambiados por Él y continuar con el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Joven, hoy quiero recordarle que usted tiene una posición muy importante en la vida, que usted nació con un propósito de Dios. Amén. Por eso está aquí. Amén. Por eso estamos aquí. Señor. Porque todos somos jóvenes. El hermano Josh siempre nos dice que todos somos jóvenes. Amén. Seamos fieles a Dios, esperemos en Dios, honremos el legado espiritual y pasémoslo a los demás. Voy a pedir a los músicos si pueden pasar. Joven, construye pozos de agua donde otros puedan beber de esa agua. Muéstrales quién es esa agua viva, nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 13 y 14 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Abramos pozos de agua viva. Compartamos el Evangelio de Dios. Tal vez no todos tenemos el mismo llamado, ni tenemos el mismo propósito. Como Isaac, que vivió en medio de dos gigantes. Su padre dejó su tierra y fue padre de multitudes. Su otro gigante era su hijo Jacob, que luchó con un ángel por una bendición. Isaac solo cavó pozos. No hizo hazañas espectaculares, no fue un guerrero impactante como otros personajes bíblicos, pero fue muy importante porque sostuvo la promesa en fidelidad a Dios. Hay generaciones que abren camino y otras que mantienen la promesa. Cada generación debe o debemos transmitir la fe a la siguiente generación. Joven, tú eres hijo de promesa. No naciste por casualidad. Aunque haya momentos que crees que ya no puedes seguir porque el mundo te ofrece otras cosas que a la vista son buenas, mantente fiel. Amén, amén. Recuerda que la fe no pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí me ofrecen esto? ¿Por qué me sucede esto? La fe no pregunta eso. La fe pregunta ¿para qué pasó por esto? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia hasta siempre. Y podamos decir al final de nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, con esto dejo hablar. Segunda de Timoteo 4:7: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,